Primera de Reyes, capítulo 18, dice el versículo 20. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y bueno, hermanos, esta palabra que el Señor me hablaba es sobre las decisiones, ¿verdad?, que nosotros tomamos. Y sobre todo como pueblo de Dios, ¿qué decisiones tomamos en nuestra vida, hermanos? Aquí el pueblo de Israel pues habla sobre que ellos estaban siguiendo a Baal. Algunos seguían a Jehová, el Señor, y otros se iban a seguir a Baal, hermanos. Entonces dice que Elías convocó a todo el pueblo y que él les hizo esa pregunta, ¿verdad?, de que ¿hasta cuándo claudicarán? ¿Hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? Si Jehová es el Señor, entonces síganlo a él. Y si Baal es el Dios, entonces sírvanlo a él. El pueblo estaba como que quería y no quería, hermanos. Y cuántas veces no hemos nosotros mismos estado como el pueblo, hermanos, en dos pensamientos, siguiendo a Dios y siguiendo a otros dioses falsos o a otras personas, hermanos, que nos apartan del Señor, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos relacionarlas con ídolos o con dioses falsos, ¿verdad? En este caso era Baal, hermanos, pero para nosotros, ¿qué es ese Baal? ¿Qué es ese ídolo que nos quiere apartar del Señor, hermanos? Y Elías les decía a esta gente que se decidiese porque siguieran a uno solo. Y lo dice el versículo 22: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Fíjese, hermano, yo me ponía a pensar, en ese tiempo solamente Elías era profeta de Jehová el Señor, y había 450 profetas de Baal, hermanos. Imagínense pues lo que pasaba Elías, ¿no? O sea, él siendo el único profeta de Dios, y los demás profetas eran profetas de ídolos falsos, hermanos. Hubiera sido fácil para Elías apartarse del Señor e irse para ser profeta de Baal, hermanos, o profeta de otro ídolo. Mas sin embargo Elías se mantuvo firme en su fe en Dios. Él se mantuvo firme creyendo en el Señor y sabiendo que él era profeta de Dios. Decía que él era el único profeta que quedaba, hermanos. Ya Jezabel había matado a todos los demás profetas del Señor y estaba buscando la vida de Elías, hermanos. Mas sin embargo Elías sabía a quién le servía, hermanos. Y lo dice el versículo 23: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Aquí Elías los retó a que invocaran a su Dios, ¿verdad?, para ver cuál hacía descender fuego del cielo. Y luego dice el versículo 29, dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se habían llenado de agua la zanja.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y bueno, pues esta historia habla sobre la victoria que el Señor dio a Elías, a su profeta, ¿verdad? Dice que él hizo descender fuego del cielo, y pues esa es la grandeza del Señor, ¿no? Ahora quiero que me acompañe al libro de Josué. Josué capítulo 24. Dice en Josué 24, versículo 14. Dice: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, aquí también Josué le decía al pueblo que ellos escogieran, ¿verdad? Que escogieran si servían a los dioses ajenos, si servían a los dioses que sirvieron sus padres, o si servían a los dioses que servían los cananeos, o si servían a Dios, ¿verdad? Y Josué estaba muy determinado, hermanos. Él tenía fe en el Señor. Él estaba muy firme en su decisión, que a pesar de que todo el pueblo eligiese irse a los ídolos, él estaba firme, confiando en que él iba a servir al Señor, hermanos. Y no solamente él, sino que toda su casa, juntamente con él, iban a servir al Señor. Entonces, vemos en estas dos historias que el Señor siempre le decía al pueblo de Israel que escogiesen a quién querían servir. El Señor les daba elección, hermanos. Si querían servir a un ídolo falso, a un Dios que no hablaba, hermanos, que no podía hacer milagros, o si querían seguir al Señor, hermanos, que el Señor, pues todo lo que hizo con Israel, ¿no? Él los sacó de la tierra de Egipto, Él los rescató con mano poderosa, y Él hizo tantas grandes señales en la tierra de Israel. Sin embargo, el pueblo siempre estaba entre un pensamiento y otro, hermanos. Y pues cuántas veces no hemos sido también nosotros como el pueblo de Israel, que parece como que queremos estar en el camino de Dios y en el mundo, ¿verdad? Como dicen que tenemos un pie en el mundo y un pie en el camino de Dios. Pero, hermanos, esto no puede ser así. La Biblia siempre nos habla sobre que elijamos, hermanos, elijamos servir al Señor o elijamos servir a otros dioses falsos, hermanos. Pero la decisión está en nosotros, hermanos, si queremos seguir al Señor o si queremos seguir a un ídolo falso, o si queremos seguir a nuestro propio instinto, nuestro propio corazón, hermanos. Todo está en la decisión, hermanos. Y ahora quiero que vayamos a Santiago. En Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí también el Señor hablaba sobre que pues que seamos determinados, hermanos, firmes en lo que estamos decidiendo, ¿no? O sea, en todo, que sea nuestro sí, sí, y que nuestro no sea un no, hermanos. Que no haya otra cosa más que eso, hermanos, sino que seamos firmes en nuestras decisiones, hermanos. Entonces, pues el Señor siempre nos habla sobre que seamos firmes en nuestras convicciones, hermanos.
sobre que decidamos seguirlo a Él, hermanos, o dejarlo. Y realmente debemos seguir al Señor, hermanos, porque Él es tan bueno con nosotros. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara, hermanos. Y fíjese, hace unos días yo tenía en la mente una palabra, hermanos, que es la palabra dicotomía. La verdad yo no sabía cuál era su significado, pero yo solamente tenía esta palabra en mi mente. Y después investigué, hermanos, y dicotomía significa que es la división de un concepto en dos partes opuestas, hermanos. Le doy un ejemplo, hermanos. Un ejemplo de dicotomía es el bien y el mal. Es la luz y la oscuridad. Es la verdad o la mentira, hermanos. Entonces, hermanos, esas son dicotomías, hermanos. Y yo lo que veía, hermanos, es que la Biblia está llena de estos, hermanos. De que el Señor siempre nos dice que nos decidamos, hermanos, por algo. Dice la palabra de Dios que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y que un árbol malo no puede dar frutos buenos, sino que todo árbol da fruto, depende de lo que sea, hermanos. Y con el Señor no hay término medio, hermanos. No hay de que seamos medio buenos o medios malos, o de que medio sigamos al Señor, ¿verdad? Que medio sirvamos a Dios, hermanos. Eso no le agrada al Señor. Y fíjese, yo estaba investigando la historia de cómo nació la Iglesia Católica, hermanos. La Iglesia Católica realmente fue fundada por un hombre que era tibio, hermanos. Un hombre que estaba en el camino de Dios, pero a la vez no quería dejar sus ídolos. Ese hombre era Constantino, hermanos. Y bueno, la historia narra que cuando pues la iglesia primitiva, ¿verdad?, fue perseguida por muchos años, por alrededor de 3 siglos. O sea, la gente no quería a los cristianos, sobre todo los romanos. Ellos no querían a los cristianos y los perseguían, los mataban, los apedreaban, todo, hermanos. Y luego llegó este hombre, un emperador, que se convirtió al cristianismo, aparentemente, hermanos. Y bueno, los romanos tenían la costumbre de ser paganos, y el paganismo era que ellos adoraban a tantos ídolos, tantos dioses falsos. Entonces lo que hizo este hombre, hermanos, fue que él combinó lo que es el cristianismo con el paganismo. Entonces él creó esta religión, ¿verdad?, que es el catolicismo. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad?, cómo es que esta religión, estas falsas doctrinas, ¿verdad?, fue fundada por un hombre que no se decidía, hermanos, que él no se decidía por el Señor o por seguir a sus ídolos falsos, sino que él quiso hacer una combinación de esto. Él quiso combinar el cristianismo con el paganismo, y pues fue el resultado de lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica, hermanos. Y quiero que me acompañe el libro de Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese, esta era una palabra que el Señor le hablaba a una iglesia, hermanos. No era una palabra que el Señor le hablaba a gente que no conocía de Dios, sino que era una palabra que el Señor le estaba hablando a una iglesia de Él, hermanos, la iglesia de la Odisea. Y el Señor le hablaba de esta manera: ojalá fueses frío o caliente. Una persona fría es aquella que no tiene nada que ver con Dios, hermanos. Alguien que no busca a Dios, que no va a la iglesia, que no busca al Señor, y que se comporta de una manera, pues, que el Señor dice una persona fría, hermanos. Una persona caliente es aquella que está en la presencia de Dios, que está buscando el fuego del Espíritu Santo, que busca estar delante del Señor, que sus obras, lo que Él haga, pues sea recto delante del Señor, hermanos. Es una persona caliente delante del Señor. Pero el Señor hablaba a esta iglesia que esta iglesia no era ni fría ni caliente. Es decir, que era una iglesia tibia, hermanos. Una iglesia que todavía tenía el mundo viviendo dentro de ellos mismos. Y tal vez servían al Señor, hermanos, pero servían al Señor con un corazón lleno de pecado, hermanos, lleno de, no sé, de amargura, de enojo, de
tantas cosas, hermanos. Y el Señor habla y dice que por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces fíjese, hermanos, te vomitaré de mi boca. Es algo que al Señor le desagrada. Al Señor le desagrada a las personas que son tibias, las personas que no se deciden, hermanos, por seguir al Señor o por seguir en el mundo, hermanos. Entonces, hermanos, o somos o no somos. No podemos estar en medio santidad, hermanos, o en medio pecado. Debemos de seguir al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, hermanos. Y realmente el Señor está con nosotros, hermanos, pero también está que nosotros le busquemos, que nosotros seamos esas personas apasionadas por su presencia. Yo escuchaba a un predicador, hermanos, que él hablaba y él decía que, no sé, que por ejemplo, si en tu trabajo hay, no sé, tu jefe es adúltero, tus compañeros son adúlteros y aún el barrendero es adúltero, dice que si tú no buscas del Señor, entonces el cuarto adúltero vas a ser tú. Si en las personas con las que te rodeas, con las que hablas, están en fornicación, hermanos, o si viven una vida de borrachera, ¿verdad?, de drogadicción, y si tú no buscas al Señor, tarde o temprano te vas a hacer como ellos. El Señor le decía a Jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, porque es fácil convertirnos, ¿verdad?, a la gente del mundo cuando no tenemos a Dios en su corazón, o aparentemente sí, pero no lo buscamos. Como le decía, esta era una iglesia que estaba tibia, era una iglesia que no buscaba al Señor verdaderamente. Y lo que dice el versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hermanos. Entonces es una invitación que el Señor le hacía a esta iglesia, hermanos, porque pues cuántas veces se predica este versículo, ¿verdad?, y se lo predicamos a la gente que no conoce al Señor. Mas sin embargo, este fue un versículo que el Señor habló a una iglesia, hermanos, una iglesia que ya había conocido al Señor, una iglesia que servía al Señor, mas sin embargo su corazón no estaba recto delante de Él. Entonces Jesucristo mismo le hacía esta invitación a esta iglesia de que Él estaba a la puerta, que Él llamaba, hermanos. Solamente está de abrirle la puerta al Señor, la puerta de nuestros corazones, hermanos, y Él puede entrar a morar en nosotros. No solamente cuando no somos cristianos, ¿verdad?, sino cuando ya estamos en el camino del Señor, que a veces vienen esos ataques del enemigo, ¿verdad?, que nos hacen dudar del Señor, que nos hacen desviarnos del camino del Señor. Pero el Señor es bueno, que Él dice que Él está ahí, hermanos, esperando que nosotros vayamos ante Él, que nos humillemos, que nos postremos, que nos entregamos realmente. Porque puede que estemos aquí en esta iglesia, hermanos, puede que estemos sirviendo al Señor también, puede yo mismo también estar aquí, hermanos, delante de ustedes predicando, pero si mi corazón no es sincero delante de Dios, de nada sirve, hermanos. Entonces, pues tengamos ese corazón sincero delante del Señor y atendamos a ese llamado del Señor, porque ¿qué es lo que decía el Señor? Que dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. En otra parte también dice que no endurezcamos nuestros corazones, hermanos, porque podemos estar aquí, hermanos, podemos estar en la oración, en la alabanza, pero con nuestros corazones endurecidos, hermanos. Entonces lo que el Señor quiere es que seamos unas personas que le agrademos, que seamos sinceros y que realmente nos decidamos, hermanos, por algo, que nos decidamos realmente, hermanos, somos o no somos, somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces es algo muy tremendo, hermanos, que debemos de reflexionar, ¿verdad? ¿A quién seguimos verdaderamente? Nuestra vida, ¿por quién o por qué se rige, hermanos? Si realmente somos dirigidos por el Espíritu de Dios, hermanos, si nuestras decisiones son con base a la palabra de Dios, todo lo que decidimos, hermanos, tiene consecuencias en nuestras vidas, hermanos, sea bueno, sea malo. Entonces, que nuestras decisiones, hermanos, sean correctas delante del Señor, que nuestros pensamientos estén firmes delante de Él, hermanos, porque pues Él ha dicho que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, hermanos, pero Él también quiere que nosotros no lo dejemos ni lo desamparemos a Él, hermanos. Dice que Él nos anhela celosamente, Él nos anhela como nadie, hermanos, pero Él también quiere que nosotros también lo anhelemos como a nadie. Él nos ama, hermanos, como a nadie. Dice que con amor eterno te he amado, pero Él también quiere que nosotros le amemos como a nadie, hermanos. Poner a Dios en primer lugar,
Porque cuando ponemos a otra persona en su corazón en primer lugar, hermanos, todo nos va a salir mal, realmente, hermanos. Pero que dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar y decidimos hacer lo que el Espíritu Santo nos va dirigiendo, hermanos, entonces todo nos comienza a salir bien, hermanos. Porque dice la palabra que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermanos. Guardando la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino, hermanos? Con guardar su palabra. Solamente guardando su palabra podemos limpiar nuestros caminos. Si hemos pecado, si le hemos fallado a Dios y pensamos que ya no merecemos su perdón, dice la palabra que nos acerquemos confiadamente a su trono, buscando esa misericordia y buscando esa gracia, hermanos. Y dice que el Señor nos la da. Así como ese padre a su hijo pródigo, cuando ese hijo pródigo regresó, ese padre dice que lo abrazó, que lo reconoció como su hijo, hermanos. Así también el Señor nos abraza y nos dice que somos sus hijos. Pero solamente está que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él, que le abramos la puerta de nuestro corazón, hermanos. Porque he aquí el Señor está a la puerta y llama. Y ya para ir finalizando, dice el versículo 21, ahí de Apocalipsis capítulo 3, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero al que venciere, hermanos, al que venciere. Y la palabra de Dios está llena de tantas palabras que dice al que venciere, porque hay muchas personas que piensan que solamente por aceptar a Cristo una vez ya son salvos para siempre. Pero el Señor dice que al que venciere, hermanos, al que venciere, dice Jesús que lo dejaré que se siente conmigo en mi trono. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, estar con Cristo, estar con Él. En otra parte de la Escritura dice que la vida eterna es conocer a Jesucristo, que la vida eterna es conocer al Señor, hermanos. A veces creemos que la vida eterna está cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Pero realmente la vida eterna es conocer al Señor. Y aquí mismo en la tierra, hermanos, podemos conocer al Señor. Aquí mismo, donde quiera que estemos, podemos conocer al Señor. Entonces, pues, seamos fieles delante del Señor, porque ya falta muy poco, hermanos, para que Él venga. Que Él nos halle con vestiduras blancas, que Él nos halle como obreros aprobados delante de Él. Dice que nunca falte aceite en nuestras lámparas, que nunca falte aceite, hermanos, sobre nuestras vidas. Y ese aceite es la presencia del Espíritu Santo. Así que bueno, pues esta era la palabra que tenía, hermanos. Y a los que están en el Facebook, si tú te quieres acercar al Señor, si tú quieres recibir al Señor, dice que Él está a la puerta y Él te llama. Solamente está de que tú abras tu corazón a Él y Él te puede hacer una nueva criatura. Él te puede transformar, Él te puede libertar, Él te puede sanar de cualquier cosa. Amén. Que el Señor les bendiga.